hacedor de maravillas, grande y poderoso es, no hay otro como Él, es mi Dios, hacedor de maravillas, grande y poderoso es, no hay otro como Él, es mi Dios, hacedor de maravillas, grande y poderoso es, no hay otro como Él, es mi Dios, hacedor de maravillas, grande y poderoso es, no hay otro como Él, es mi Dios, mi Dios. Amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Él es nuestro Dios. Él es el que hace maravillas en su pueblo y aún en este mundo para que lo conozcan. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, Padre bueno, te presentamos estas ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú las recibas, Señor, y que tú bendigas al dador alegre, como dice tu palabra. Y que así, Señor, los que no pudieron, Señor, un día puedan traerlas, Señor, porque tú eres el que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bienvenidos a todos, bienvenidos si hay alguna visita aquí en medio de nosotros, le damos la bienvenida. Y los que siempre vienen, pues también bienvenidos. Estamos en domingo ya, casi a mediados del mes. El tiempo se pasa rápido y tenemos que aprovechar el tiempo porque en Efesios capítulo 5 dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí en este día, en este domingo, estamos aprovechando bien el tiempo porque estamos en la casa de Dios. Ya los adolescentes se fueron a las clases de Misquín, ¿verdad? Sí, a la mayoría el que quiera irse para allá, de los adolescentes de 11 a 17 años pueden estar en la parte de atrás con Misquín, que ya va a empezar las clases allá. Las clases del domingo para los adolescentes. Queremos que crezcan bien edificados con las enseñanzas que en inglés que a ellos les conviene escuchar. Y Misquín es una sierva de Dios, líder de este rebaño, que Dios la usa en la enseñanza, especialmente para la edad de los adolescentes. Vamos a hacer una oración y así que Dios nos dé palabra en este día y también a los adolescentes por medio de Misquín. Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti en esta hora. Yo principalmente, Señor, y Misquín, Señor, que vamos a iniciar esta clase, Señor, esta enseñanza, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que como vasos, Señor, en tus manos seamos solamente usados. Y que cada uno, Señor, recibamos la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros por medio de tu palabra con tu Santo Espíritu, que es el que nos dirige, es el que nos enseña, y que salgamos bien edificados en esta tarde de este lugar, bendecidos y bien nutridos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ya llevamos 2 enseñanzas enseñando sobre la unidad para los que han estado viniendo. El miércoles el hermano Héctor trajo una enseñanza sobre dónde está el uno, hablando de la unidad, de ser uno en Cristo, uno en la iglesia, un solo sentir, un mismo espíritu, adorar a Dios, alabar a Dios con ese mismo sentir, con el mismo espíritu. Y ese era el mensaje del hermano Héctor. ¿Dónde está el uno? Dios busca que seamos uno en Cristo Jesús. Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra aún, que seamos uno atentos a su palabra. Y el mensaje que yo traje la semana, el viernes, también se trató de la unidad en la iglesia. Ese fue el título. Y esta tarde, el mensaje de hoy se titula La unidad en la familia. Cuando hay unidad en la familia, hay unidad en la iglesia, porque este es el orden de Dios. Por eso una iglesia familiar, una iglesia donde se compone de familias principalmente, es una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia firme, porque la iglesia, las familias componen la iglesia. Y también Dios, claro, trae a todos solteros, y aquí en este país hay de todo, ¿verdad? Pero una iglesia donde abundan las familias, además de las personas que vienen de sus países, claro, y tienen sus familias allá en sus países, pues claro, pueden estar unidos
con su familia, aunque su familia esté allá. Su espíritu está allá y el espíritu está aquí. Y hay unidad, porque en Dios no hay barreras, en la distancia no hay barreras. Pero una iglesia bien firme es una iglesia familiar, una iglesia donde en una familia hay unidad, hay orden. En la iglesia también hay unidad y hay orden, porque todo empieza en la familia. Estamos hablando de la unidad de Dios en Cristo Jesús. Esta unidad empieza en casa, con la unidad del orden con Dios. Si en la casa hay unidad en el orden de Dios que Dios ha establecido, en la iglesia también se va a manifestar esa unidad, porque desde casa ya está la unidad. Desde casa ya venimos unidos. Desde casa ya venimos con un solo sentir a la iglesia, a adorar a Dios. Los padres, las madres, los hijos y los niños. Los niños son los más entusiasmados, hermano. Los niños son los que más quieren llegar a la iglesia, porque ellos, en realidad esto para ellos es algo glorioso. Y así debemos de ser nosotros, porque en realidad la Biblia dice que seamos como niños, en el estado de buscar de Dios, de perdonar y de muchas cosas. Entonces, si desde casa ya estamos en orden, si ya desde casa hay unidad, acá en la iglesia se va a manifestar esa unidad. Y eso es lo que Dios está buscando en las iglesias, orden y unidad, porque ahí está Dios. Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden, hermanos, lo más seguro es que está el diablo, porque el diablo es un desorden donde quiera que él va, donde quiera que él está. Pero donde quiera que Dios se manifiesta, hay orden, hay paz, hay gozo, y eso es lo que esperamos aquí en Remanente Fiel, que seamos una iglesia con orden, de orden, unida, que siempre estemos en paz y que siempre estemos regocijados en el Señor, todos unidos. Porque Dios estableció en el hogar el orden divino, y el orden divino empieza por la cabeza, que es el varón según Dios lo ha designado desde el principio, y este orden no ha cambiado, porque este orden ha quedado vigente desde el principio para beneficio a nosotros en el Evangelio. Desde el principio Dios estableció este orden en el hogar, en la familia. Y la cabeza en el hogar es el esposo, bíblicamente, y Dios así lo estableció. Y vamos a estar hablando de ese orden, porque ahí empieza el orden y empieza la unidad. En la casa, en el hogar, con el varón y con la esposa, y luego los hijos también. Entonces va a ser un mensaje referente a la familia, y nos vamos a dar cuenta que todo está en la Biblia, y así Dios lo ha designado, no poniendo bajo a la mujer, no poniendo en menosprecio a la mujer, porque la mujer y el hombre somos iguales para Dios. Pero hay un orden, y ese orden se tiene que seguir para que haya bendición. No estamos hablando de que al decir que el hombre es la cabeza, hay que manipular a la mujer. No, eso es un desorden. Donde en un hogar, donde en un matrimonio el esposo manipula, allí no está Dios en el orden, ahí está el diablo en el desorden, porque eso altera el orden de Dios, la manipulación y la arrogancia de la persona que está haciendo, que está obrando en manipulación en la pareja. Entonces es algo que tenemos que entender, y vamos a aprender lo que es el orden de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 5 y el versículo 21, vamos a leer hasta el 31, son 10 versículos que vamos a leer de ese capítulo. Y luego vamos a pasarnos al capítulo 6, del 1 al 4, porque esos versículos que vamos a leer hablan del esposo, de la esposa y de los hijos. Y de eso queremos hablar, porque en la familia, en la casa, en el hogar, está el esposo, está la esposa y están los hijos. Y ahí es donde empieza el orden de Dios. Vamos a leer de corrido porque en realidad tengo escribí 6 páginas aquí para compartir con ustedes solamente lo que el Espíritu Santo me estuvo dando. Y los versículos que vamos a leer, los vamos a leer de corrido para entrar en el tema.
porque lo que acabo de mencionar es la introducción. Ahora vamos a ver en la palabra el orden de Dios en la familia. Empezamos a leer del versículo 21 hasta el 31 del capítulo 5 de Efesios. Dice: sométase unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí vemos el orden del matrimonio. Vamos al 6, versículos del 1 al 4. Hablando de los hijos, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el orden de los hijos, someterse a los padres. Y en la actualidad, hermanos, estamos en una generación que no se quieren someter ni a los padres ni a nadie. Y ese es el problema, por eso queremos que los jóvenes de aquí de esta iglesia se edifiquen con las enseñanzas que se les están trayendo los domingos, además de las que están recibiendo aquí los viernes y los miércoles que están aquí con nosotros. Porque si hay una generación que necesita a Dios, es la generación en la cual estamos. Una generación bien mala, hablando la generación en general, no hablando de la iglesia. Y necesita mucho de Dios esta generación, porque no hay respeto. Los jóvenes hoy en día, hablando en general, los jóvenes alrededor del mundo, viven una vida desordenada y una vida sin temor a Dios. Y si no tienen temor a Dios, hermanos, no se puede hacer nada, porque el temor a Dios es el que hace que uno recapacite y uno diga: necesito cambiar. Entonces necesitamos mucho, nuestros jóvenes necesitan mucho de nuestras oraciones para que Dios les dé entendimiento de la palabra cuando se les enseña, y que pueden ellos tener temor de Dios y recapacitar y entender que en esta vida lo más importante es obedecer. Y en este caso obedecer a los padres, que es a los que Dios aquí dice en su palabra, deben de someterse desde muy temprana edad. Y el temor de Dios, y Dios los bendice por tener temor a Dios y por tener respeto a sus padres, y Dios los bendice y los prospera. Por eso muchos jóvenes no llegan a edad madura, porque mueren antes de tiempo, porque en realidad muchos de ellos están en esa situación de que no quieren someterse. Pero vayamos primero a la esposa, al esposo y a la esposa, donde es centrada la enseñanza, porque cuando en el hogar el esposo y la esposa hacen su función como Dios dice en su palabra, entonces los hijos pueden someterse también, porque ven que en el matrimonio hay orden. Cuando hay un desorden en el matrimonio, los hijos tampoco se quieren someter, y esas son muchas de las razones, algunas de las razones que también los hijos a veces no quieren someterse, porque ven que sus padres viven desordenadamente. Entonces, el orden empieza en la cabeza, primeramente con el varón, porque si el varón ama a Dios, va a amar a la esposa, y la esposa voluntariamente va a someterse a su esposo porque conoce la palabra de Dios y sabe que así dice la palabra.
Y así los hijos van a ver el orden. Y los hijos mismos voluntariamente van a decir, tenemos que someternos a nuestros padres, aunque no nos guste, porque esto es bíblico y esto nos va a llevar a una bendición gloriosa. Entonces todo empieza por la cabeza, por el varón. O sea que el varón es el responsable más que nada de que haya orden en el hogar, porque así Dios lo estableció. Entonces, si nosotros ponemos nuestra parte, esperamos que la esposa ponga su parte y esperamos que los hijos también se sometan a nosotros porque es bíblico. Si vamos a Génesis capítulo 3, que es el capítulo donde el hombre cae en desobediencia, en el versículo 16 y el versículo 17, Dios les da la sentencia tanto a la mujer como al hombre a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Allí Dios les dicta sentencia de cómo van a vivir y cómo va a ser el orden. Si leemos el versículo 16 de Génesis capítulo 3, si leemos el versículo 16, habla a la mujer después de que ya Dios los confronta y ellos dicen, sí, pues hemos comido del fruto. La mujer comió primero y luego le dio al marido, y el marido quiso culpar a la mujer porque él le ofreció. Y ahí había un dilema. El caso es que ninguno de ellos se salvó, porque Adán quiso culpar a Eva porque le ofreció, y Eva dice, la serpiente me engañó. Y de tal manera que nadie quiso ser culpable, pero ya eso, ¿verdad? Eso está en la naturaleza humana. Siempre buscamos un culpable cuando estamos mal, pero Dios viene directamente y nos dice, estás mal. Y si somos humildes, vamos a entender, a recapacitar y nos vamos a humillar. Si tenemos orgullo y somos altivos, no vamos a recapacitar y el diablo va a tomar ventaja. Y hasta que no nos humillemos del pecado que hemos cometido, seguiremos de mal en peor. Le dijo a la mujer en el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa palabra enseñorear no quiere decir que la va a tener bajo sus pies. No quiere decir que él va a hacer lo que quiere con ella, porque aparentemente enseñorear quiere decir que va a tener dominio sobre ella y que él va a hacer con ella lo que quiera con ella. No. Enseñorear va más allá de tenerla bajo los pies, de tenerla allí sujeta. Hay otras palabras que se entienden mejor. En el 3:16 dice, quiere decir, al decir que se enseñoreará de ti, quiere decir, tu voluntad será sujeta a tu marido. Tu voluntad será sujeta a tu marido. En otras palabras, tú vas a hacer la voluntad de tu marido cuando tú te unes en matrimonio con tu esposo. Por eso en un matrimonio, cuando se casan, ahí se les dice, ¿verdad?, en lo que va a suceder. En las buenas y en las malas van a estar unidos porque van a ser una sola carne. Entonces el marido, ahí se ve aparentemente como que se ve enseñorear de la mujer, pero no. Dice que la voluntad de la mujer va a ser en el marido. Voluntariamente la mujer se va a someter, porque así es el orden. Entonces, eso pues a una mujer que le gusta vivir libremente, a una mujer que le gusta vivir la vida a su manera, cuando encuentra a su esposo con el cual va a tener matrimonio por toda una vida, pues se le va a hacer difícil, porque se le va a hacer difícil someterse, porque no está acostumbrada al sometimiento, porque vive su vida como quiere y hace lo que quiere, a la hora que quiere y sin pedirle a nadie permiso ni decirle me dejas o nada. Entonces es difícil porque ahí va a empezar una vida sujeta a su marido. Y muchos matrimonios no lo hacen. Muchos matrimonios por eso se divorcian, porque la mujer no se quiere someter en estos tiempos. Y claro, si el marido tampoco es cabeza del hogar, como dice la Biblia, si el marido tampoco se quiere someter a Cristo, como vamos a verlo ahora, más adelante, pues también el marido está mal si no se somete a Dios. Pero si el marido se somete a Dios
y la mujer se somete al marido, todo va a armonizar, porque va a ser voluntariamente. Voluntariamente el esposo se somete a Dios, y como el esposo se somete a Dios voluntariamente, la esposa se va a someter al marido voluntariamente, porque el marido está en la voluntad de Dios y todo va a haber armonía en el hogar. Y lo difícil es entender ese principio de Dios. Por eso hay muchos matrimonios destruidos y los hijos son las víctimas de esos matrimonios divorciados. ¿Por qué? Porque los niños no saben y ellos son las víctimas, lamentablemente. Entonces, esa fue la sentencia para la mujer. Él se enseñoreará de ti. Tu voluntad va a ser para tu marido. Y hay mucho que hablar sobre eso, pero como el tiempo no es muy largo, nos vamos a ir un poco por encima, solamente tocando algunos puntos. Y al marido también le dio una sentencia en el versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se da cuenta que Dios no maldijo al hombre, maldijo a la tierra por causa del hombre. Y eso es la misericordia de Dios, porque si Dios maldice al hombre, estaremos malditos para siempre. Pero Dios prefirió maldecir la tierra. Es por eso que ahora con el sudor de nuestra frente, de nuestro cuerpo, nos ganamos el pan de cada día. Y aquí en Florida se suda mucho. Yo soy como quien dice, alguien que pueda hablar libremente, porque así es. Pero como conocemos estos principios, le damos gracias a Dios porque tenemos trabajo. Porque tenemos trabajo y ese es el orden y Dios nos da la salud. Entonces vemos allí la sentencia para cada uno de los dos. El hombre va a sufrir ganándose el pan de cada día para sostener el hogar. Pero la mujer va a someterse al marido. Anteriormente, en nuestros tiempos, era muy bonito porque nuestras madres tuvieron muchos hijos. Yo tuve 9 hermanos, conmigo fuimos 10. Y mi mamá no sabe lo que es ir al cultivo, no sabe lo que es cultivar. Porque desde que se casó, fue madre de hogar. Fue madre en el hogar, fue esposa y fue madre, fue ama de casa. De tal manera que como tuvo muchos, ¿qué tiempo de ir a cultivar? Si todo el tiempo estaba embarazada. 1 cada año. Entonces nos seguimos un año, mis hermanos y yo nos seguimos un año cada quien, 1 año y meses, 1 año y meses. De tal manera que mi mamá siempre estaba embarazada. Y en ese tiempo pues era el orden porque la esposa podía atender a los hijos y el esposo se iba a trabajar. Y la esposa, la madre, se encargaba de educar a los hijos. Y por eso en nuestras generaciones no había mucha maldad, porque nuestras madres nos enseñaron a su modo, a lo que ellas podían enseñarnos, el temor y el respeto. Y nuestras generaciones, de mi edad en la cual yo estoy, todas nuestras generaciones, si usted se da cuenta, no hay gente tan mala como en las generaciones que después siguieron viniendo como estamos hoy en día. Porque en ese tiempo había más respeto y había más sometimiento. Tanto la esposa se sometía al marido, aunque ni conocían de Biblia, pero ya Dios ponía ese orden. Ya Dios estableció, Dios había establecido el orden y automáticamente, aunque no se les enseñara Biblia, ya entendían que la mujer se sometía al marido. Y había casos donde los maridos eran malos y las golpeaban y sí, en realidad era algo feo que tenían que aguantar. Pero no tenían que aguantar, hermanos, porque había alguien que les tenía que aconsejar, no tienes que aguantar tanto. Porque también, si las matan, entonces es peor todavía. Pero había un poco de desorden en aquellos años pues no había educación, no había palabra que se les trajera, no había doctrina, mucha doctrina como ahora. Entonces, pero el orden es así. La mujer se somete al marido y el marido, como cabeza del hogar, es el que trae el sustento al hogar, a la casa. Y así vive la vida armoniosa en el hogar, porque hay orden desde la cabeza, la esposa y los hijos.
Vemos pues en el verso 16 que fue que Dios quien estableció este orden, en que el hombre es el líder en el matrimonio. Aunque dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, que cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, llegan a ser una sola carne, pero sabemos que esa sola carne es también un solo cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza. Amén. Entonces, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, dice que son una sola carne, según el versículo 24, capítulo 2 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando nos unimos en matrimonio, el hombre y la mujer, se hace una sola carne, de tal manera que se hace un cuerpo. Y ese cuerpo tiene que tener una cabeza. Es por eso que así lo estableció Dios. Pudo haber dicho que la mujer sea la cabeza, pero no, Dios quiso que el hombre sea la cabeza. Entonces, como así lo estableció Dios, así está establecido. Pero no quiere decir que la mujer es menos que la mujer. Eso no quiere decir, sino que es un orden que Dios estableció, tanto para uno como para el otro. Entonces, en ese cuerpo que es una sola carne, tiene que haber una sola cabeza, no puede haber dos cabezas. Cuando hay dos cabezas, ahí es donde se rompe el matrimonio. Porque cuando la mujer no se quiere someter, quiere hacer lo que quiere y no se somete al marido, entonces el marido no se va a dejar. Entonces hay dos cabezas en el hogar y eso es anormal. Se altera el orden de Dios y es por consecuencia llega el divorcio, llega la separación, porque cada quien quiere jalar para su lado. Cada quien quiere hacer lo que quiere y ahí está el problema. Entonces, en alguno de los dos está el problema. Puede ser que en el esposo, que a veces es muy duro con la mujer y que no le muestra amor, o puede ser que la mujer no se quiere someter y el marido se altera también, se irrita porque la mujer no se quiere someter. Ahí en esos casos pues depende cada caso en el matrimonio y no vamos a entrar de lleno a los temas porque eso sería algo largo. Pero ese es uno de los principios de por qué en los matrimonios hay divorcios, porque hay dos cabezas y las dos cabezas quieren hacer su voluntad cada una de ellas. Pero el orden es la cabeza, el marido. Pero el marido tiene que estar conectado con Dios, con Cristo, para que todo vaya fluyendo en el orden de Dios. A mí me asusta ver una familia o en una iglesia que una mujer ejerce dominio sobre el hombre, porque esto altera el orden de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Cuando por lo regular la mujer en el hogar, en el matrimonio, hace decisiones propias sin consultar con el marido, se está alterando el orden. Cuando la mujer siempre hace decisiones sin consultarle al marido, se altera el orden. Porque cualquier decisión que la mujer quiera tomar que afecte al matrimonio, al hogar, tiene que consultar con el marido. Ese es el orden. Y si el marido dice esto no está bien, esto no se va a hacer, y la mujer como quiera lo hace por encima del marido, está alterando el orden y ese es uno de los problemas. Entonces, cuando en una familia existen estos problemas, me asusta porque en realidad, ¿cómo tú puedes aconsejar a una persona que se va sobre la palabra, encima de la palabra? Si no hay temor de Dios y no quieren obedecer el consejo, ahí solamente Dios tenga misericordia. Pero si seguimos el orden de Dios y la mujer se da cuenta que está siendo alterado el orden por su causa, por su culpa, tendrá que someterse al marido y tendrá que cambiar su estilo de vida. Porque como le digo, hay veces que cuando uno está soltero, uno está acostumbrado a hacer sus propias decisiones. Pero cuando te casas ya no. Cuando yo me casé, ya no pude ir a los bailes, porque a mi esposa no le gustaba. Entonces yo tuve que, aunque yo no conocía la palabra, tuve que someterme al mandamiento de Dios, que es la cabeza tiene que someterse a Cristo. Y ahí empezó el orden. Cuando yo me di cuenta que sí, yo estaba fuera de orden. Entonces, cuando en una pareja está este problema, que la mujer se altera el orden, ahí empiezan los problemas. Y no va a haber orden y no va a haber solución hasta que esa mujer cambie y se dé cuenta que el esposo
tiene que tomar las decisiones en cualquier decisión que tenga, en cualquier situación que tenga que ver respecto a la familia, respecto a las finanzas, respecto a todo lo que tenga que ver en el hogar. En otras palabras, que tenga que afectar o beneficiar a la pareja o al hogar. Porque hay quienes tienen sus cuentas separadas y dicen, esto es mío y esto yo me lo gané y esto no me lo toques y yo hago con este dinero lo que yo quiera, y ahí empieza un problema. ¿Por qué? Porque ya hay una división y se está alterando el orden. Desde que mi esposa y yo nos casamos siempre hemos tenido una sola cuenta, antes de ser cristianos. Siempre, porque ese es el orden. Si hay para todos, y si no hay, no hay para nadie. Si solamente tenemos una hamburguesa, la compartimos entre toda la familia. Las papitas nos las compartimos, y si no hay para más, no hay. Y si hay en abundancia, pues vamos a comer en abundancia. Porque cuando hay que también aprovechar. Porque hay quienes tienen cuando hay abundancia y como están acostumbrados a que nunca tienen, cuando tienen no quieren aprovechar y viven pobres siendo ricos. Eso sucede mucho. Tienen el banco lleno y el estómago vacío, por decirlo así. Yo he conocido gente así, hermano. No creen que estoy inventando. Que prefieren no comer, pero sí tienen dinero en abundancia. Bueno, pues a mí me preocupa cuando veo una familia así, una esposa así, que hace sus propias decisiones, que siempre está constantemente haciendo decisiones y que saca una tarjeta de crédito y no le dice al marido. Cuando ya el marido se da cuenta, ya la esposa tiene una tarjeta llena y hay que pagársela porque afectó a todo el matrimonio. Imagínense, esas sorpresas a nadie le gustan. O que ya pedí un préstamo y sin decirle al marido, cuando el marido se da cuenta, dice, oye, me hubieras dicho. No, es que si te digo te vas a enojar. Pues sí, porque no está bien. Cuando una mujer hace algo en temor de que el marido se dé cuenta, el diablo está metido, hermanos. Hermana, no haga nada así. Déjenle saber al marido. Estos son consejos ahora sí que de familia y de iglesia. Porque lo que queremos es el orden. Porque ahí empiezan también los problemas. Entonces, el orden empieza cuando la mujer se somete al marido. Y lo que haya, lo poquito, lo mucho, se comparte. Pero no se hacen cosas alterando el orden de Dios, haciendo cosas que afecten a toda la familia, cuando en realidad tiene que haber siempre comunión el uno con el otro para cualquier decisión. Hay veces que el marido quiere hacer decisiones también que no están bien, y la esposa por eso la ayuda idónea, porque para eso ahí es donde la esposa tiene que tomar acción. Cuando el esposo también hace algunas decisiones que no están bien y que la esposa sabe que van a afectar, ahí tiene que la esposa también tomar acción. Este está en otra página, porque ahora sí todo lo tengo escrito, hermanos. Si ven que me detengo es porque estoy leyendo, porque quise escribir todo lo que quiero enseñar, porque yo sentí que era el Espíritu Santo dándome según el orden de Dios. Amén. Bueno, si la mujer hace cosas que no le cuenta al marido, que no le dice al marido, entonces esa mujer está alterando el orden de Dios. El papel de la mujer en este caso, ¿verdad? En el hogar. Vamos a ver el papel de la mujer en el hogar. Porque la mujer tiene un papel muy importante en el hogar. No cree usted que la mujer es cero a la izquierda, no. La mujer, por eso Dios estableció el hogar, el matrimonio. Aquí nadie va a salir peleado, aquí todos vamos a salir bendecidos. Amén. Para que no estén viendo a la esposa con malos ojos. No, porque la esposa es la ayuda idónea. La esposa es la ayuda que Dios. Miren, hay personas, hay hombres que yo conozco y familiares míos que cuando eran solteros no tenían un centavo, no tienen ni cuenta en el banco porque nunca podían ahorrar un peso. Yo tengo un hermano y cuando se casó, ahora tiene casa, ahora tiene parcelas, tiene tierras, porque la esposa supo ministrar. Porque a veces los hombres prestan y regalan y todo, y como si no fueran a necesitar nunca.
Pero cuando se casan con una mujer sabia, la mujer entonces empieza a apretar y apretar. Y dice, no seas tan ligero en esa área. Tienes que pensar en el futuro, en la familia. Necesitamos y empiezan. Y cuando uno se acuerda, y ese matrimonio está establecido porque ese es el orden. Cuando la ayuda idónea hace su papel, la mujer, ahí es cuando las cosas funcionan, cuando un hombre está en desorden también. Entonces el papel de la mujer en el hogar es que si el hombre, ¿verdad? Aquí escribí, la mujer puede opinar y Dios le puede poner en el corazón, ¿verdad?, buenas ideas y buenos planes para alguna decisión. La mujer puede tener buenas ideas, puede tener buenas opiniones para cualquier situación. Entonces uno tiene que hacerle caso a la mujer. Cuando la mujer viene y dice, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Oye, ¿qué tal si hacemos lo otro? Oye, ¿qué tal si hacemos un negocio? ¿Qué tal si hacemos aquello? ¿Qué tal si abrimos un local y ponemos un negocito? Entonces el esposo tiene que poner atención a la mujer, a la esposa, porque a lo mejor puede ser que la esposa, a Dios le está dando una idea a la esposa de hacer algún negocio o algún plan de que tenga que ver con las finanzas o en cualquier área. Y allí la mujer, ese es el papel que juega, dar opiniones, tener ideas y compartirlas con el esposo. Y si las ideas que tiene son buenas y las llevan delante de Dios en oración y el esposo ve que sí puede funcionar, los dos unidos pueden echar a andar un negocio o en cualquier situación, cualquier plan que tengan, entre los dos lo pueden llevar a cabo porque hay mutuo acuerdo. O sea que ese es el papel de la mujer, dejarle saber al esposo, este es el plan, esto es lo que yo tengo, esta es la idea, ¿y tú qué crees? Pero también si el esposo dice, no está bien, no creo que funcione, la esposa tiene que quedarse un poco, ¿verdad? Retraerse un poquito. Ese es el orden. Entonces, ese es el papel de la mujer. Dar opiniones, traer ideas, y el esposo, y traerlas al esposo, y el esposo sabrá si está bien o no, llevarlas a cabo. Ahora, si ese marido decide hacer algo que la esposa sabe que en su corazón que no es la voluntad de Dios, y el marido necio, ¿verdad?, en su necedad, ¿verdad?, quiere llevar a cabo su plan, ella debe ir a Dios en oración, en súplica y ruego, pidiendo que se haga su voluntad en los planes de su marido, en los planes que su marido quiere llevar a cabo. Y Dios le puede escuchar y hacer que los planes de su marido se frustren y el marido al final se dará cuenta que su esposa tenía la razón y ambos juntos adorarán y glorificarán a Dios porque Dios ha llevado a cabo su voluntad en esa decisión equivocada del marido. No sé si me entendió. A veces el marido puede tener un plan. ¿Sabes qué? Vámonos. Ya no aguanto esta situación. Vámonos para otro estado, vámonos para otra ciudad. Y la esposa sabe que no es una buena decisión. Sabe que esa decisión Dios no está en el asunto. Pero el marido por la opresión, por qué sé yo, por lo que esté pasando a su alrededor, por el trabajo, por cualquier situación que tenga, o que ya no quiero trabajar más allí, o que ya me cansé, ya me aburrí de estar aquí, o X cosa. Cualquier cosa que tenga que ver, que va a alterar el orden y va a afectar a la familia. Y si la esposa está conectada con Dios y la esposa sabe que esa decisión no es de Dios, sino que el marido está alterado y está ansioso, la esposa lo que tiene que hacer, ir delante de Dios y presentar al Señor en petición, en ruego, en oración. Señor, mira a mi marido. Yo sé que esa decisión que él quiere hacer no viene de ti, porque lo veo ansioso, lo veo desesperado, lo veo irritado, se enoja, se molesta, y yo veo que allí no estás tú. Señor, cambia los planes. Que mi marido, que mi esposo se dé cuenta que lo que quiere hacer no es tu voluntad. Y cambia los planes y haz tu voluntad en esta situación. Y Dios puede cambiar los planes. Dios puede hacer que los planes que tenga el marido se frustren,
no se lleven a cabo y todo le salga mal y no pueda salir del estado a donde se quiere ir, y Dios tiene la bendición ahí, porque la esposa se fue en oración. Y después, cuando el marido se dé cuenta que la esposa tenía razón, va a decir: de veras que Dios te usó, Dios te dirigió, y bendito sea Dios. Y glorifiquen a Dios, porque las cosas que él iba a hacer no eran la voluntad de Dios. Ese es el papel de la mujer. Llevar a cabo su misión, sus ideas, sus opiniones, pero también irse en oración cuando el marido no está haciendo una buena decisión, para que Dios cambie los planes y así las cosas salgan bien. O sea que la mujer es algo muy importante en el matrimonio. Es un papel muy importante en el matrimonio porque es la ayuda idónea. A veces, si no fuera la mujer, hermano, íbamos a hacer un desastre a veces nosotros los hombres. Pero a veces la mujer también, ejerciendo su labor, nos ayuda en todo lo que tenga que ver con nuestro matrimonio y con la familia. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta a la esposa, porque en realidad ella es la ayuda idónea que Dios ha puesto a nuestro lado, para nuestro bien. En la iglesia de Corinto había mucho desorden, porque era una iglesia que se formó por pura gente que estaba viviendo en una vida desordenada, una vida en realidad bien mal. Entonces así venían y se convertían al Señor. Los Corintios en realidad es una iglesia, si usted lee la Biblia de los Corintios, había muchos problemas, pero era porque venía gente bien pecadora. Había prostitutas que se habían convertido, había lesbianas, homosexuales, había toda clase de gente que se convertía a Cristo. Y así venían y tenían que ser adoctrinados por los que ya estaban en la iglesia liderando. Imagínense llegar gente bien mundana y convertirse a Cristo, había que adoctrinarlos. Había que decirles: ¿sabes qué? La próxima vez que vengas, vente vestida decentemente. Por ejemplo, si eran prostitutas las que se convertían, y claro, venían con sus ropas de prostitutas a los templos, porque Dios los estaba trayendo. Y tenían que, los líderes, los pastores, tienen que decirles: ¿sabes qué? Vénganse más bien vestidas, vénganse decentemente. Y así, ahí tenían que adoctrinarlas. Y los hombres también, porque también se convertían homosexuales, lesbianas. O sea, había de todo. En esa iglesia había de todo. Había mucho desorden, por eso tenía que haber alguien fuerte que pusiera orden en la iglesia. Y el apóstol Pablo, por eso les escribió 2 cartas bien saturadas. Y para entender que había mucho desorden, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos de 9 al 11. Usted se va a dar cuenta lo que había en Corintios, en esa iglesia de Corinto. Había hombres de todo, mujeres de todo. Y por eso había mucho desorden. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos ahí en este versículo diciéndoles que algunos de ellos venían con esos malos hábitos. Venían y se convertían a Cristo con sus malos hábitos que tenían. Había ladrones, había fornicarios, había adúlteros, prostitutas, homosexuales, lesbianas. Había de todo. Dice: pero ya habéis sido justificados. Ya el Señor los perdonó. Ya el Señor los lavó. Ya el Señor los limpió. Esas personas que viven una vida así no van a heredar el reino de Dios. Dice: pero ustedes ya han sido lavados. Ustedes ya han sido limpiados y santificados. Así es que ustedes están limpios de todo pecado. Dice: esto eran algunos de ustedes. Esto erais algunos de vosotros. Pero ahora ya están limpios. Entonces vemos que esa era la iglesia de los Corintios. Una iglesia muy desordenada que había que adoctrinarlos en el temor de Dios. Y como algunos de ellos venían así,
con estos malos hábitos en la congregación, se formaba un desorden. Porque imagínense que se llena la iglesia de gente así, sin doctrina, y con esos malos hábitos pueden contaminar a otros que ya están en la iglesia. Entonces, así venían con esos malos hábitos. Por eso en otro capítulo, el apóstol Pablo les habla a las mujeres de Corinto diciendo que en la congregación mejor se queden calladas, porque en la congregación les gustaba interrumpir mientras estaban en el servicio, y eso era un desorden. Eso era un desorden en la iglesia, cuando las mujeres empezaban a hablar, porque si vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 a 35, esto era lo que eran las mujeres, algunas de ellas, en la iglesia. Por eso aquí el apóstol Pablo les dice, mejor cállense en la congregación. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Que estén sujetas, como dice Dios en su palabra desde el principio, que la mujer se someta a su marido, esté sujeta a su marido. Por eso dice allí, que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero no era que las mujeres no tenían que hablar, era que las mujeres hacían desorden. Estaba el culto, estaba el servicio y les gustaba mucho hablar. ¿Se acuerdan que las mujeres hablan mucho a veces? Pues entonces hablaban mucho en la congregación, interrumpían, hacían desorden, a veces para llamar la atención, y eso interrumpía un servicio. Por eso el apóstol Pablo dice, no, que mejor se callen. Dice el versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vuelvo y repito, no es que la mujer tiene que estar con la boca cerrada todo el tiempo. No, sino que hacía un desorden en la congregación y era necesario que a lo mejor se callara la boca. Y si quería preguntarle algo al marido, hasta que llegue a casa, allá le pregunta cualquier cosa al marido. Pero en la congregación se hacía desorden cuando la mujer no callaba. Y era por eso que se les dijo, el apóstol Pablo le dijo aquí, que la mujer se quede callada mejor. Cuando va al culto, quédese callada, aprenda, y en la casa pregunte a su marido si quiere saber algo. Pero el problema es que estos versículos también algunos los han alterado, diciendo que la mujer no debe enseñar en la iglesia, y eso también está fuera de orden, porque sí puede enseñar la mujer se puede enseñar en la iglesia. Lo que no debe de hacer es tomar dominio sobre el hombre, ni tampoco provocar desorden en la iglesia. La mujer puede enseñar en la iglesia, en una congregación, pero no debe tener dominio sobre el hombre, sobre el esposo, ni sobre ningún varón. Y tampoco debe de ser desorden, como dice ahí el apóstol Pablo, pero sí puede enseñar. Ellos también, estas personas, algunos de ellos son una doctrina que son los apostólicos. Ellos también se apoyan en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Debemos analizar que aquí, esto fue lo que escribí yo. Vamos a leerlo ahí en 1 Timoteo 1, 11 y 12. Dice, según el glorioso evangelio, es 1 Timoteo 1, 11 y 12. No, 2. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. El 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo mismo que le dijo a los corintios. Aquí, en Timoteo está en la iglesia de Éfeso, donde también había desorden con las mujeres. Lo mismo que estaba en Corintios estaba pasando en Éfeso, por eso le dice las mismas palabras. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero era porque eran desordenadas. Debemos analizar, escribí yo, que aquí en esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para poner orden en la iglesia,
de Éfeso. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, allí le dice. Si ahora sí lo puedes poner, capítulo 1, 3 de primera. Dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí se da cuenta usted que está en Éfeso. Y apóstol Pablo mandó a Timoteo para que pusiera orden en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Por eso estos eran unos de los desórdenes, que las mujeres tenían que callar en la congregación, porque no le permitía ejercer dominio. Acuérdese esa palabra, dice, porque no permito ejercer dominio sobre el hombre. Esa palabra da a entender que en la iglesia las mujeres eran desordenadas y trataban de pasar sobre el hombre. Y eso era un desorden en la iglesia. Y si había un desorden en la iglesia, eso quiere decir que en la casa estaba igual o peor. Porque lo que pasa en la casa se manifiesta en la iglesia. Por eso, como dije al principio, si en la iglesia está el orden, si en la casa hay orden, en la iglesia va a haber orden también, porque en la familia, en la casa, empieza el orden y en la iglesia se va a manifestar. Amén. Bueno, pues debemos analizar, ¿verdad?, que en este tiempo, pues, de las cartas que se escribieron, no había Biblia, no había una Biblia que seguir, porque no estaban todas las cartas compuestas en una Biblia. Entonces los que enseñaban tenían que ser personas de buen testimonio, porque lo que enseñaban tenían que enseñarlo conforme el Espíritu les daba, porque no había una Biblia que ellos dijeran, aquí dice la palabra de Dios esto, sino que ellos apenas se estaban escribiendo cartas, las cartas paulinas, las cartas de Santiago, de Pedro, todas las cartas que se escribieron en ese tiempo no estaban juntas. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso le dice el apóstol Pablo que la mujer no enseña en la congregación, porque en realidad está haciendo un desorden. Pero ahora que tenemos la Biblia, ahora sí la mujer puede enseñar, ya sea hombre o mujer. Como aquí puse yo, no cualquiera podía enseñar en ese tiempo, porque como no había Biblia, y mucho menos las mujeres, que en realidad estaban desordenadas. Pero ahora que tenemos las escrituras en la Biblia y a la mano, cualquiera puede enseñar, hombre o mujer, pero en orden y con buen testimonio, porque todo tiene que estar basado en las escrituras. Y si a una mujer le toca enseñar sobre el sometimiento, tiene que enseñar como ya Dios nos dejó escrito en su palabra. Pero tiene que enseñar con su ejemplo para que la enseñanza cobre vida. Entonces una mujer puede enseñar esta enseñanza que yo estoy enseñando, la puede enseñar una mujer también. Pero esa mujer que va a enseñar tiene que también tener testimonio de que está viviendo en sometimiento. Imagínense que esa mujer que enseña no se somete y viene a enseñar que hay que someterse, no coincide. Dice, mira, lo primero que van a decir los que están escuchando, los que la conocen, si no se somete a su marido y está enseñando, que nos sometamos. Olvídese, por eso todo tiene que ir acompañado. El testimonio con la enseñanza. Una enseñanza sin testimonio no tiene vida. Una enseñanza con testimonio tiene vida y dice, es verdad, hay que ponerla en práctica. Por eso aquí tenemos que andar lo más derechito que podamos, tanto los que enseñamos como cada uno de ustedes, para así todos ser bendecidos. Porque donde hay orden está Dios, donde hay desorden está el diablo, y allí que Dios nos ayude. Por eso mantengámonos en orden, para que así todo fluya en la bendición. Y apenas le calculé bien el tiempo porque ya voy a terminar dentro de poco. Entonces, la mujer sí puede enseñar, no como esas doctrinas como los apostólicos, que la mujer la tienen un cero a la izquierda y no puede hacer nada. Creo que nada más la ponen a cantar, pero no puede enseñar porque así dice la Escritura. Pero hay que entender que en esos tiempos había mucho desorden y era por eso que no podía enseñar. Pero ahora sí. Yo le puedo decir a mi esposa, trae un mensaje, y por la palabra, aquí está. Pero claro, todo tiene que ir acompañado con el buen testimonio. Entonces, sí se puede enseñar, la mujer sí puede enseñar, porque es bíblico que sí puede enseñar. Si vamos a Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, nos vamos a dar cuenta aquí que las mujeres forman una parte muy importante en la iglesia.
Aquí está hablando de ancianas, de mujeres líderes en una congregación. Aquí el apóstol Pablo le escribe también a Tito esta carta, diciéndole, versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y el 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos que la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia, porque tiene que ser buen ejemplo. Y puede enseñar a las más jóvenes, dice ahí el versículo 3, puede enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a atender a sus hijos, amar a sus hijos. Entonces, el 3 dice, digo, el 5, sí, es el 4, ¿verdad? Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que la mujer juega un papel muy importante en la iglesia, porque ¿quiénes les pueden enseñar más a las mujeres sino las mismas mujeres? Porque las mismas mujeres unas con otras se entienden. Los varones podemos atender a los varones y las mujeres pueden atender a las mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Marvin es el líder de los varones, pero él no puede llegar a una jovencita y aconsejarla, porque es un poco fuera de orden. Entonces tiene que haber una joven para que aconseje a las jóvenes. Pero hasta ahorita, como estamos empezando, no hay una joven, o estamos buscando una joven que quiera el cargo más bien. Porque puede ser que sí las hay, pero no quieren el cargo porque es fuerte, hermanos. Porque ahí tienen que, primeramente, tener buen testimonio. Segundo, tienen que callar cuando tienen que callar. Y tienen que hablar cuando tienen que hablar. En otras palabras, dejarnos saber si algo está pasando. Y callar cuando tienen que callar cuando deben de callar. Porque entonces se hace un problema grande cuando no se calla algo que en realidad es muy delicado. Entonces, ese es el orden. Las mujeres tienen un papel muy importante porque ellas se entienden mejor entre ellas y los varones también entre nosotros. Pero algún día va a haber aquí alguna jovencita que pueda ejercer el cargo y pueda tener ese cargo para que así todo vaya en orden. Por lo pronto, si hay un problema entre una jovencita, entre jovencitas, pues los pastores, mi esposo y yo, nos encargamos del asunto. Porque no podemos decirle, Marvin, encárgate del asunto, porque en realidad Marvin, él puede encargarse de los varones. Entonces, ese es el orden. Pero como estamos empezando, todo va poco a poquito. Pero para eso Dios nos tiene aquí como pastores, para llevar un orden. Y cualquier cosa que Dios nos ayude a solucionar, pues en oración y ustedes unidos, todos juntos podemos cooperar para que todo vaya en orden, en armonía y que haya unidad tanto en la iglesia como en el hogar, como Dios lo ha establecido. En estos 5 minutos vayamos a 3 Efesios, a donde empezamos en la Escritura, para analizar bien esos versículos que leímos al principio. Tenemos 5 minutos, yo creo que podemos hablar un poquito más, porque en realidad eso es todo lo que escribí, lo que ya les he compartido. Pero yo en realidad quería dejar esto para la última, lo de Efesios que leímos al principio lo quería dejar a la última para ahí terminar y hablar más de lo que es el sometimiento, tanto la esposa al marido como el marido a Dios, al Señor, y los hijos a los padres. Pero ya que me queda un poco de tiempo, vamos otra vez a donde empezamos, Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí está hablando en general, someteos unos a otros. En la congregación nosotros no somos nadie unos más que otros. Entonces dice que nos sometamos unos a otros, porque como dice allí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que someternos unos a otros temiendo a Dios. En otras palabras, aquí nadie puede hacer lo que quiere, porque aquí tiene que haber un sometimiento unos con otros. Aquí tú no puedes venir a hacer un escándalo y que yo hago lo que yo me dé la gana donde quiera que yo esté, yo estoy aquí. Juan Camané y Masco Chicle y tengo chavas de a montón, no.
Aquí tiene que haber un orden, porque si llega alguien así, tenemos nosotros que, ¿sabes qué? Pues no, para tu macho un poco, porque en realidad aquí estás en la iglesia. Entonces hay que someter unos a otros en el temor de Dios. Aquí no hay nadie más que nadie, y aquí venimos desordenados a la iglesia, pero para eso está el orden. Allá afuera podrás hacer lo que quieras, pero en la iglesia no. Entonces tiene que haber un sometimiento. Aquí tenemos que ser mansitos, tan siquiera mientras estamos aquí. Ya cuando sales allá tú con Dios, que Dios te ayude. Pero para eso Dios nos está enseñando doctrina, para ser mejores allá y venir a manifestarlo aquí. Y ese es el orden. Bueno, hay mucho que hablar, pero voy a ver hasta donde llego. Sigue el 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí empieza el orden. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que así como nosotros nos sometemos al Señor, tanto las casadas como los maridos, que así también se sometan las mujeres a sus maridos. Como los maridos nos sometemos al Señor y como las mujeres se someten al Señor. Así deben de someterse. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice que el marido es cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y el marido es cabeza de la mujer. En otras palabras, el marido es tipo de Jesús en la casa, porque en la iglesia Jesucristo es la cabeza. Aquí todos nos sometemos a Cristo, los maridos y las mujeres. Y en el hogar, la mujer se somete al marido, porque el marido automáticamente se somete a Cristo. O sea que es un orden, ¿verdad?, que Dios estableció. El 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y en todo no quiere decir que en todo lo que el marido les pida, sino que en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, en todo lo que tenga que ver con las Escrituras. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestro papel es amar a nuestra mujer. Al marido lo que Dios le pide es que la ame. No que se someta a ella, sino que la ame. Porque ella se va a sujetar a uno cuando uno le muestra el amor a su mujer. Eso es lo que la mujer le pide al esposo, que la ame. Él nunca le va a pedir que se someta a ella, porque si le dice que se someta a ella, entonces ya es el diablo, hermanos. Hay que ministrar liberación. Si tu esposa te dice, te tienes que someter a mí, porque aquí yo mando. Aquí yo llevo los pantalones o las faldas, qué sé yo. Pues allí tú tienes que decirle, pues yo te reprendo, porque en realidad pues eres el diablo mismo. Porque ese es fuera de orden. Entonces, el orden es, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero cuando la esposa es amada por el marido, automáticamente la esposa se va a someter, hermano. Porque la mujer lo que quiere es ser amada. ¿Por qué se casa la esposa? Porque quiere ser amada. Porque quiere ser correspondida. Porque ama a su marido y quiere que su marido la responda con amor. Entonces, si el marido ama a la mujer, automáticamente la mujer se va a someter. Porque ya allí empieza el hombre. El orden empieza en el marido. Y la mujer se va a someter voluntariamente. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos lava, nos limpia. 27 dice, así que, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su marido, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Uno se ama a uno mismo. Automáticamente, hermano, usted se ama a usted mismo. Porque si no se amara, no se había de cuidar. Entonces, así como usted se ama a sí mismo, así usted tiene que amar a su esposa, el que tiene esposa. Por eso dice ahí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, cuando nosotros no amamos a la mujer, nos amamos a nosotros mismos, y entonces ahí está el desorden. Por eso la mujer tiene que sentirse amada por el marido, y el marido a sí mismo se ama porque la mujer son una sola carne.
Por eso dice que la mujer, el hombre ame a su marido, el hombre ame a su mujer, porque amando a su mujer se está amando a sí mismo. Si no ama uno a su mujer, no se ama ni a uno mismo. Dice el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el orden. Después habla de los hijos, donde ya leímos, del 6, capítulo 6, del 1 al 4. Hijos, obedecer a vuestros padres. Primeramente tienen que obedecer a los padres. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los hijos obedezcan a los padres, porque los padres los trajeron al mundo y les han dado todo. Los han mantenido, los han sostenido, y es justo que los hijos respondan con respeto a los padres, agradecidos de que les dan todo sin pedirle nada, sin exigir, porque esto es justo, dice. Los hijos tienen que ser justos con los padres, amarlos, respetarlos, porque no tienen ni que trabajar y los padres los mantienen. Los padres trabajan para ellos, para darles techo, para darles de comer, y es justo que los obedezcan. Ese es el orden. Y el 2, vamos a leerles para terminar de una vez. Dice, honra a tu padre, ese es uno de los mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el 4, y ahí terminamos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso nos toca a nosotros. Los padres nos respetan, los hijos nos respetan a los padres, y porque esto es justo, y para que sean de larga vida y sean de bendición, y sean bendecidos en esta tierra. Pero a nosotros nos toca este versículo. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es criarlos a ira? Es que cuando nosotros los disciplinamos tenemos que ser sabios. Tenemos que disciplinarnos como dice la Biblia. No tienes que caerles con un palo encima, porque hicieron una cosa mala, como antes a muchos de ustedes los golpeaban. Pero sus padres no tenían Biblia. Y los golpeaban, algunos hasta los medios mataban, porque en realidad no tenían las enseñanzas. Pero sí podemos disciplinarlos, criarlos en el temor de Dios, aconsejarlos y no provocarlos a ira. Hay hijos que odian a sus padres porque los provocaron a ira desde que eran pequeños. Los golpeaban mucho y ahora de grandes ya no quieren saber de sus padres porque los maltrataron mucho. Y cuando vienen a Cristo, eso es lo primero que ellos perdonan a sus padres por lo injusto que fueron con ellos. Y ellos, después cuando Dios transforma sus corazones de esos hijos, entonces pueden pedirles perdón a sus padres y les llaman por teléfono y les piden perdón porque les tenían rencor, les tenían odio. Eso sucedía porque no tenían palabra de Dios, porque nunca se les enseñó. Entonces hay que perdonarlos, hermano. A mí mi papá nunca me pegó, gracias a Dios, solo regaños, pero nunca me alzó la mano, nunca me golpeó. Y por eso, en realidad mi padre todavía vive, mi madre también. Pero algunos de ustedes los maltrataban y tienen que pedirles perdón. Si todavía viven y si ya no viven, pues como quiera tienen que pedirle perdón a Dios porque los odiaron algún tiempo. Pero ese es el orden. No provoquemos a ira. Ahora que nosotros tenemos nuestros hijos, no hay que provocarlos a ira. Así como a mí me instruyeron mis padres, sin tener conocimiento, hubo cosas que yo sabía que no estaban bien. Y yo decía, esto yo no lo voy a hacer a mis hijos cuando yo tenga hijos. Yo no lo voy a hacer esto a mis hijos. Yo no voy a hacer esto otro. Lo que yo viví, lo que no me gustó, lo que fue injusto, digo, esto yo no lo voy a hacer con mis hijos. Aprendí de lo que nuestros padres de lo que vivimos con nuestros padres. Aprendí para que ahora que yo tengo mis hijas, no hacer lo mismo que me afectó a mí
digamos, en lo emocional, en lo sentimental. Y eso nos sirve a todos, las experiencias que pasamos, para que ahora nuestros hijos no nos reprochen. Entonces, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Sí necesitan disciplina, necesitan consejos, necesitan, ahora sí que, como ellos dicen, un buen regaño, pero en realidad es disciplina. Pero todo sin provocarlos a ira. Porque a veces los hijos, cuando se provocan a ira, pueden hacer locuras también. Y después nos podemos arrepentir por no ser sabios en corregirlos. Entonces, tenemos que ser sabios en la corrección de nuestros hijos. Ese versículo nos pertenece a nosotros. Así es que ese es el orden, hermanos. Empezando por la cabeza, la esposa y los hijos. Y ese ha sido el mensaje. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y pasen al altar? Le damos gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos dirige. Y que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra, el mensaje que el Señor nos da cada día de servicio con cada uno de los que predican aquí. Gracias al Señor, que el Señor siempre nos dé el pan que necesitamos y así poder ser más obedientes cada día a su palabra. Que este mensaje haya llegado muy lejos a otros países por medio de las redes sociales y que haya hecho efecto en cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están lejos. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a vivir justa, piadosamente delante de Dios, viviendo su palabra. Vamos a adorar a Dios con este canto para en breve despedirnos. Gracias, Señor. Así inclinado su rostro, cierre sus ojos, adoremos a Dios, todos unánimes. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar,
Espíritu Santo, síguete moviendo en cada uno de nosotros, que así podamos cada día ser mejor para esta sociedad, Señor, para esta congregación, en nuestra familia, que todos, Señor amado, podamos de un modo u otro, Padre Celestial, vivir tu palabra, que de un modo u otro podamos nosotros ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, para que así, Señor, tu bendición esté sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre esta iglesia, sobre cada uno de los que por donde quiera que estén, nos están escuchando, nos están siguiendo en las redes sociales, Señor, que tu bendición llegue hasta esos hogares, hasta esas personas, hasta esas vidas, Señor, y que tú transformes nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, de una manera muy especial para ser de bendición y para ser bendecidos, porque esa es tu orden, Señor, porque esa es, Señor, tu voluntad, que vivamos una vida bendecida, sometidos a tu palabra, a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, que lleguemos con bien en nuestros vehículos y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, pensando, creyendo, sintiendo que tú estás con nosotros y que tú nos diriges donde quiera que vayamos, que tu bendición nos acompañe el día de mañana y los demás días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Llegue, si puede llegar, llegue a tiempo. Dios le bendiga.